Me llamo Sofía, y aunque mi rostro no muestre el paso del tiempo, cargo siglos de memorias que se mezclan como colores en un mural interminable. Esa mañana, en pleno 2024, decidí caminar por un parque de la Ciudad de México. El aire olía a tamales recién calentados y a tierra húmeda por la lluvia de la noche. Me senté en una banca pintada de verde, con la pintura descarapelada, observando las risas de los niños. En cada carcajada veía un reflejo de lo divino escondido en lo humano. Fue ahí donde la conocí a Estefania, una niña de 7 años que corría con los cabellos desordenados por el viento. Estefania tenía esa energía que solo los niños poseen, como si dentro de sus pulmones hubiera un pequeño huracán de vida inagotable. Llevaba un vestido rosa con manchas de tierra y zapatos deportivos que parecían demasiado grandes para sus pies. Se acercó a los columpios con la determinación de una exploradora, empujando con fuerza hasta que sus piernas parecían rozar el cielo. Desde mi banca, la observaba con la serenidad de quien sabe reconocer señales del destino. Algo en su risa resonó en mi memoria eterna. No era solo una niña jugando, era una chispa esperando encenderse. Me acerqué lentamente, cuidando no interrumpir su juego. Cuando mis pasos crujieron sobre las hojas secas, Estefania me miró con esos ojos que parecían contener preguntas más grandes que su edad. ¿Quieres empujarme?, dijo sin titubeo, como si ya me conociera. Sonreí, dejando que mi carisma natural suavizara la distancia entre nosotras. Coloqué mis manos en las cadenas del columpio, y con un impulso leve, ella se elevó con una carcajada que hizo eco en mi pecho. Pensé en cuántas veces había visto ese gesto en siglos de humanidad, el deseo de volar, aunque fuera por un instante. ¿Cómo te llamas?, pregunté, fingiendo sorpresa. Ella respondió con orgullo: «Me llamo Estefania». El nombre flotó en el aire como un secreto recién revelado. Yo asentí, guardando la sensación de que ese encuentro tenía un propósito más profundo. «Yo soy Sofía», le contesté, y aunque no le dije más, mis palabras llevaban la fuerza de siglos ocultos. La niña sintió con naturalidad, sin imaginar que estaba frente a alguien que había visto el nacimiento y caída de imperios. La inocencia de su mirada me recordó la pureza del inicio de todo. El parque estaba lleno de murmullos cotidianos, madres conversando sobre la escuela, vendedores ofreciendo globos, y un señor tocando la guitarra cerca de la fuente central. Sin embargo, todo ese ruido se desvanecía cada vez que Estefania hablaba. «¿Tú vienes mucho aquí?», me preguntó. De vez en cuando, respondí con una sonrisa que ocultaba siglos de caminatas por mundos distintos. Me ofreció una piedra brillante que había recogido del suelo. «Es para ti, para que no te olvides de mí». La acepté con cuidado, como si fuera una reliquia. La piedra brillaba bajo la luz del sol, como si guardara un secreto. En mi memoria, objetos así siempre se transformaban en símbolos. Estefania la había entregado sin saber que, para mí, ese simple gesto representaba la pureza de los comienzos. «Gracias, pequeña», murmuré, mientras ella corría hacia la resbaladilla, levantando polvo con cada paso. Observé su silueta diminuta, y pensé en la paradoja de mi existencia en eterna, y sin embargo, siempre sorprendida por lo efímero. Ella, sin darse cuenta, había sembrado una nueva historia en mi vida. Me levanté de la banca y caminé hacia donde jugaba, intentando integrarme sin romper el encanto de su infancia. Estefania me miró de reojo y dijo: «Anne, eres rara, pero me caes bien». Reí suavemente, sorprendida por su sinceridad directa. Me recordó a los filósofos que decían verdades incómodas con la naturalidad de quien respira. «¿Y por qué soy rara?», pregunté. «Porque sonríes como si supieras algo que los demás no», respondió, y sus palabras me atravesaron como un eco de verdad. No podía negarlo, ella había intuido mi secreto. El sol se filtraba entre los árboles, pintando de oro las sombras del parque. Me senté en la resbaladilla, junto a ella, y le pregunté: «¿Qué sueñas ser cuando seas grande?». Estefania, sin dudar, dijo: «Quiero ser inventorao para hacer cosas que nadie haya visto». Sus palabras me estremecieron. Había escuchado sueños parecidos en Leonardo, Tesla y otros genios que alguna vez acompañé. Siempre empezaban con esa inocencia, el deseo de crear,
de dar forma al imposible. Y ahí estaba, en una niña de 7 años, en pleno 2024, latiendo la misma chispa. Estefania volvió al columpio y me pidió que la empujara más alto, más alto, más alto, con ese tono que mezcla juego y fe absoluta. Me reí y le dije que hay cielos que se alcanzan con impulso y otros con paciencia. Ella frunció el ceño, como si mi respuesta hubiera sido un acertijo. ¿Tú eres maestra o algo así?, preguntó, ladeando la cabeza. Soy más bien una caminante, respondí, y en mi mente agregué en de siglos, de ciudades, de almas. El viento hizo sonar las hojas, y por un instante el mundo pareció sostener la respiración. Al lado del área de juegos, un paletero tocó su campanita, y Estefania giró como un cometa, apuntando con el dedo. ¿Podemos? Podemos, dijo, y su mirada era un universo que siempre digo que sí. Caminamos hasta el carrito y ella eligió una de limón, con la lengua lista para volverse verde. Yo pedí jamaica, más por nostalgia que por sed. ¿Vives por aquí?, me preguntó, entre lamidas. Vivo en todas partes, respondí, y sentí la verdad acomodarse discreta entre mis costillas. Ella rió, creyendo que bromeaba. El paletero nos deseó buen día y seguimos la vuelta. Estefanía caminaba dando pequeños saltos, marcando un ritmo que solo ella oía. Mi mamá siempre dice que hable con desconocidos si se sienten como amigos. Soltó, muy seria. Tu mamá es sabia, dije, y pensé en todas las madres que he visto sostener mundos invisibles. ¿Y tú a qué juegas?, pregunté. A mirar, respondí, y mi carisma hizo que no sonara raro. Ella sintió, como aceptando una regla de juego recién inventada. Nos sentamos en la orilla de la resbaladilla, con los pies colgando. Quiero hacer máquinas de viento, dijo, señalando las copas de los árboles. Máquinas que ayuden a la gente cuando hace mucho calor. Le conté de un inventor que conocí hace mucho, que también escuchaba al viento antes de dibujar. Era famoso, quiso saber, lo suficiente para que el viento lo siga nombrando, respondí, y su sonrisa se hizo grande como la tarde. El mundo, otra vez, pareció latir más lento. Yo me llamo Sofía, repetí, y me gusta coleccionar historias. Estefania palmeó la piedra que me había dado, como si fuera el botón de encendido de nuestra conversación. Yo colecciono secretos, dijo, bajando la voz. Cuando cierro los ojos, veo lucecitas que me hablan bajito. La observé con la calma de quien ha visto el lenguaje de las estrellas. Cuídalas, le dije. Las lucecitas se ponen celosas si las ignoras. Ella rió, pero un respeto serio le cruzó la mirada. Una pelota rodó hasta nuestros pies, y 2 niños vinieron corriendo detrás. Estefanía se levantó para patearla de regreso, tropezó con una raíz y cayó de rodillas. El raspón fue pequeño, pero sus ojos se llenaron de agua. Me incliné y con un gesto suave acerqué mis dedos sin tocar la herida, como quien sopla una vela sin extinguirla. A veces el dolor solo quiere que lo saluden, murmuré. Ella parpadeó. La molestia menguó con la rapidez de un suspiro. No dije nada más. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, abriendo y cerrando la mano, probando el dolor que ya no dolía. Escuché al raspón y le dije que no se quedara. Respondí y guiñé un ojo. Estefanía se rió, decidió creer y volvió a su juego con una confianza nueva. A mi alrededor, el parque retomó su música en ruedas de carriola sobre grava, un organillero lejano, una perrita olfateando bancas. Yo, que he cruzado edades como quien cruza calles, sentí una gratitud antigua por ese instante tan simple. Nos alejamos un poco hacia la fuente. El sol picaba entre las nubes y el agua lanzaba chispas de luz que nos salpicaban la cara. ¿Qué más coleccionas?, me preguntó. Pequeñas promesas que la gente se hace a sí misma, respondí, y mis palabras parecieron hacer eco en el agua. Yo me prometí aprender a no tener miedo cuando corro muy fuerte, confesó. Entonces corre conmigo, dije, y corrimos alrededor de la fuente como 2 líneas paralelas que se ríen del tiempo. Pasamos frente a un mural donde niños con alas pintadas parecían despegar de la pared. Estefania se plantó en medio y extendió los brazos, midiendo con la espalda la altura de las alas.
¿Me quedan?, preguntó, girando medio milímetro para acomodarlas. Te quedan perfectas, le dije, y la cámara de un señor desconocido capturó el momento sin pedir permiso a la eternidad. Por un segundo, juro que las alas pintadas respondieron a su postura con un brillo mínimo. Nadie pareció notarlo en yo sí. Nos refugiamos bajo la sombra de un árbol grande. El pasto olía a historias frescas. ¿Qué harías con una máquina de viento?, insistí, empujando su imaginación. La pondría en escuelas y en casas donde hace mucho calor, y la vendería barata. Porque si no, ¿de qué sirve?, dijo, con una claridad que me conmovió. Entonces eres inventora y también eres justa, respondí. Su risa fue una campana limpia. Guardé esa risa en mi memoria, junto a risas que ya tienen 1000 años. Un globo rojo se soltó de la mano de un niño y empezó a subir. Estefania lo miró con una mezcla de tristeza y fascinación. Se va a perder, dijo, y su voz era un hilo que casi alcanzaba la cuerda. Suspiré hondo. El globo vaciló, atrapado en una corriente invisible, y descendió lo suficiente para que el niño pudiera recuperarlo con la ayuda de su papá. A veces las cosas se arrepienten a tiempo, dije, como si hablara del globo y de la vida entera. ¿Trabajas en algo?, preguntó de pronto, con el descaro dulce de su edad. Trabajo en escuchar, dije, y en acompañar, como una amiga que llega cuando tiene que llegar. Órale, respondió, probando la palabra en su lengua. Sentí que mi carisma, ese don que a veces pesa, entraba sin ruido y ordenaba el espacio entre nosotras. No era hechizo, era presencia, la clase de luz que no encandila pero sí guía. Se escuchó a lo lejos el pregón de los elotes, elotejíes calientitos. Estefania me miró con solemnidad. Mi mamá siempre dice que el elote sabe más rico si te lo comes con alguien buena onda. Reí, y tu mamá tiene doctorado en sabiduría práctica. Caminamos hacia el puesto, y ella pidió con mayonesa, queso y chilito. Yo con limón y sal, como en una tarde antigua que recordé de golpe. ¿Por qué te ríes sola?, me preguntó. Porque la memoria es un cine gratis y a veces pasa funciones sorpresa. Nos sentamos en una banca a comer. Un perro callejero se acercó y Estefania partió un pedacito de elote para él. Sin dudar. Siempre comparte, dijo, como si estuviera repitiendo una instrucción. ¿Quién te lo enseñó? Mi abuela, que me dice que cuando das, te quitas peso. Asentí, había escuchado esa misma frase en monasterios y en mercados, en templos y en cocinas. El perro movió la cola y la tarde complacida aflojó su calor. ¿Tú también tienes abuela?, preguntó con curiosidad transparente. Tuve muchas, de distintos tiempos, respondí, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Y te acuerdas de todas? Tengo una memoria especial, confesé, y vi cómo la idea se prendía en sus ojos. Especial como si dentro de mí hubiera una biblioteca que nunca se acaba. ¡Qué chido!, dijo, y su admiración me hizo reír. No sabía que había descrito apenas la fachada de mi secreto. Una nena más pequeña se acercó a pedirle a Estefania un turno en el columpio. Va, te empujo, dijo Estefania, y su gentileza me recordó que el liderazgo empieza con la generosidad. La vi dirigir el juego con una naturalidad que no se aprende en libros. Escuchaba, proponía, y cedía sin resentirse. Yo, que he visto reyes y caudillos, pensé que hay grandezas que nacen en parques, entre risas y polvo, y que la historia verdadera siempre empieza con gestos así de sencillos. Regresó a mi lado con las mejillas encendidas. ¿Tú crees en la magia?, preguntó, atrapándome en su trampa luminosa. Creo en lo que no se ve pero se siente, respondí, como cuando te late el corazón por alguien. Exacto. Entonces si crees, concluyó, satisfecha de haberme arrinconado. Sonreían en el cielo. Una nube tomó la forma de un barco por 2 segundos. Nadie lo notó. A veces el universo coopera con los diálogos. Empezó a soplar brisa, y las hojas jugaron a perseguirse. Quiero construir una casa en un árbol, anunció, con escaleras que se muevan solitas. Si tienes miedo, ¿y cómo harías eso? Con sensores que lean la cara para saber si necesitas ayuda, dijo, como si la idea hubiera estado esperando su lengua. Suena a patente, respondí, y aplaudí
despacito. Ella hizo una reverencia mínima, de inventora en función escolar. La tarde se inclinó para verla mejor. Un niño mayo tiró sin querer su botella y el agua se esparció. Estefania corrió por toallas de papel en el baño cercano y volvió como heroína con capa invisible. Hay que arreglar lo que rompemos, dijo, y yo quise memorizar la frase con caligrafía fina. Le conté de una vez, en otra ciudad, en otro siglo, cuando alguien dijo lo mismo y cambió un barrio entero. ¿Lo conociste? Un poco, respondí, y la brisa confirmó el pacto de discreción. Nos pusimos a dibujar en el suelo con una piedra. Ella trazó un mapa del parque en columpios, resbaladilla, árboles, fuente, paletero, elote, banca, mural con alas. ¿Dónde vivimos en este mapa?, preguntó. Aquí, dije, marcando un punto entre dos sombras. ¿Y dónde queda lo que no alcanza a verse? Aquí también, y marqué el mismo punto. Se quedó pensativa. ¿Entonces hay cosas que son grandes y chiquitas al mismo tiempo? Sí, respondí, como el corazón. Una mariposa blanca se paró un momento en su hombro. Estefania no se movió. Parecía escuchar el zumbido suave, como si fuera un mensaje. Dice que regrese mañana, anunció, muy seria. La mariposa allá. Pues habrá que obedecer, dije, y anoté la cita en mi agenda secreta, la que se escribe en la memoria. Ella soltó una carcajada, complacida de que tomara en serio su anuncio. No sabía que, en mi experiencia, las mariposas a veces organizan mejores agendas que los ministros. Se acercó una mujer joven con ojos cansados y sonrisa cálida. ¿Todo bien, Steffi?, preguntó. Sí, mami. Ella es Sofía, mi amiga caminante, me presentó con etiqueta propia. La madre me miró con agradecimiento y un poquito de sospecha protectora. La tranquilicé con mi voz más sencilla. Hablamos de la escuela, de los horarios, del sol que se estaba pasando de listo. La madre olía a jabón de lavandería y a prisa. Yo le vi el amor acomodado en el hombro, como un saco invisible. Gracias por cuidarla, me dijo la madre, y yo asentí, haciendo que el momento se quedara en lo natural. Le encanta inventar cosas, añadió, con orgullo inmediato. Es su superpoder, respondí, y la palabra superpoder hizo que Estefania enderezara la espalda. Mañana también venimos, dijo la mamá. Mañana también estaré, respondí, y por dentro supe que eso era una promesa más vieja que mi nombre. Nos despedimos con la mano, y el parque siguió como un reloj contento. Cuando se alejaron, me quedé observando las sombras alargarse. Pensé en mis dones en juventud eterna, memoria excepcional, carisma irresistible. A veces pesan, a veces salvan, a veces solo acompañan. Recordé primeras risas en otras épocas, el brillo inaugural que anuncia a los grandes. Estefania había encendido ese brillo sin darse cuenta, y yo, que colecciono comienzos, sentí que este era distinto, como una página que se escribe sola. Volví a la banca verde para descansar un momento. Un abuelo alimentaba a las palomas con paciencia de jardinero. El organillero tocó una melodía que reconocí de otra vida, y mi memoria, fiel, acomodó fechas y rostros en su estante correcto. Cerré los ojos y respiré. Vi, por un segundo, un taller con papeles, prototipos hechos de cartón ventiladores girando alegremente. Vi una niña mayo parecida a Estefanía, presentando su idea ante gente con trajes. Abrí los ojos. El parque estaba igual. La visión no. Regresé a la fuente y metí la mano en el agua, dejando que me contara sus chismes. El agua siempre sabe lo que pasa en las ciudades. Me habló de calor, de vidas apuradas, de niños que sueñan despiertos para no aburrirse. Mañana, repetí en voz baja, y la fuente pareció asentir con un pequeño remolino. Caminé despacio hacia la salida, mirando de reojo el mural de las alas. Seguían ahí, esperando espaldas valientes. Antes de irme, encontré la piedra que Estefania me regaló, ahora tibia en mi bolsillo. La apreté entre los dedos, como si fuera un interruptor que prende recuerdos. Cuídame esta historia, le pedí en silencio. A veces, los objetos aceptan encargo. Guardé la piedra junto a otras reliquias diminutas que me han acompañado por siglos. Cada una es un faro, y juntas forman el mapa de lo que no quiero olvidar.
El cielo empezó a pintarse con colores que siempre me parecen nuevos, aunque los haya visto millones de veces. La ciudad, inmensa, encendió sus luces como luciérnagas profesionales. Pensé en Estefania y en su máquina de viento. Pensé en el globo rojo que decidió volver, en el raspón que no quiso quedarse, en las alas pintadas que por un segundo respiraron. Pequeñas señales, suaves, suficientes para quien sabe mirar. Yo por oficio sé mirar. En la esquina un vendedor de flores acomodaba sus ramos para la noche. Compré uno pequeño, con girasoles. ¿Para quién?, preguntó. ¿Para la niña que inventa casas en árboles?, respondí. El señor me miró con cara de cada quien, y me deseó buena suerte. Caminé con el ramo como si llevara una antorcha en miniatura. La ciudad me abrió paso con el rumor de su tráfico amable. Me detuve junto a un puesto de libros usados. Encontré un cuaderno con portada azul, hojas rayadas, perfecto para proyectos imposibles. Lo compré, sonriendo. Toda gran historia empieza con una libreta, me dijo el librero, como si me conociera desde siempre. Y con una niña que haga preguntas añadí. Guardé el cuaderno y supe que mañana tendría el regalo adecuado. Hay ritmos que conviene seguir, como el de las olas o el de los encuentros verdaderos. Esa noche, ya en mi cuarto, puse la piedra sobre la mesa, junto a los girasoles y el cuaderno azul. La memoria, mi compañera incansable, desplegó su pantalla interior en parques de otras ciudades, otras niñas, otras chispas, pero Estefanía, con su oral exacto y su seriedad luminosa, se quedaba al frente, como un título que abarca todo. Cerré los ojos y recé a mi modo con gratitud y promesa. Mañana, le dije al silencio, ven con nosotros. Dormí con la certeza tranquila de quien ha encontrado un hilo nuevo para tejer. Soñé con un taller hecho de luz, con árboles que prestaban ramas para construir y con escaleras que se movían solitas cuando alguien temía. En el sueño, Estefanía llevaba casco de cartón y sonreía con dientes de futuro. Desperté antes del alba, lista para volver al parque, porque así empiezan las grandes aventuras en una banca verde, con una paleta de limón y una promesa sin ruido. Y con la sospecha dulce de que el mundo, a veces, es más que humano. Regresé al parque al día siguiente con el cuaderno azul y los girasoles, sintiendo que llevaba entre las manos un amanecer en miniatura. El aire de la mañana era fresco, con olor a pan dulce y tierra húmeda. Me senté en la misma banca verde, donde la pintura descascarada parecía mapa de rutas secretas. Cerré los ojos un instante y escuché en ruedas de carriolas, pasos que aprenden el mundo, risas que abren calles. Estefanía llegó corriendo, el cabello suelto como bandera si viniste, gritó, y el parque se acomodó a su alegría. Traje algo para ti, dije, levantando el cuaderno como si fuera un tesoro. Su mamá venía detrás, con una bolsa de agua y una toalla pequeña. Sonrió con la prudencia cariñosa de ayer. Buenos días, le dije, y le ofrecí un girasol, por si acaso el cansancio necesitaba luz. ¡Qué bonito!, respondió, sorprendiéndose de alegrarse. Estefania tomó el cuaderno y lo olió como quien reconoce la madera de un barco. ¿Es para mis ideas?, preguntó. Para las tuyas y para las que todavía no se te ocurren, respondí, guiñando un ojo. Órale, entonces cabe el futuro, dijo. Nos sentamos en la orilla de la resbaladilla, con las piernas colgando y el cuaderno entre nosotras. Primero hay que ponerle nombre, propuso, muy seria. ¿Nombre a qué? A la libreta. Obvio, Anne-Rey. Se va a llamar Bitácora del Viento, decidí, y ella sentó con una autoridad recién estrenada. Escribió su nombre con letra grande, redonda, orgullosa. Luego, en la segunda línea, puso en regla número 1 en inventar para compartir, no para presumir. Regla número 2. Si algo se rompe, lo arreglamos juntas, añadió, apretando fuerte el lápiz. Regla número 3. Ansí da miedo. Lo intentamos despacito, la miré, casi con devoción. Estás escribiendo el manual que muchos adultos olvidaron. Ella sacó la lengua en plan travesura y dibujó un molinito de papel. Hoy quiero probar una mini máquina de viento. ¿Va? Va, respondí. Y el parque pareció decir lo mismo con el crujir de sus hojas. Sacó de su mochila un molinito maltratado, un popote, cinta y una liga. Es versión 0, advirtió, como ingeniera con experiencia. Lo encajó en un palo corto y sopló, pero el aire se rindió en el intento.
Necesita ayuda, murmuró. Cerré los ojos y pedí al día un empujoncito. Nada escandaloso. Un soplo suave recorrió las ramas, bajó por la resbaladilla y tocó las aspas. El molinito empezó a girar, tímido, luego contento. Funciona, gritó, aplaudiendo. A veces el viento llega cuando cree en ti, dije. Su mamá nos observó divertida. Hoy podemos ir al papalote, si acaban el desayuno, propuso señalando una bolsa con sándwiches. Estefania pegó un brinco de emoción. Ahí hay salas para construir cosas, Sofía. Asentí, recordando risas de otros tiempos en ese museo. Comimos rápido, con migas que parecían constelaciones sobre la banca. ¿Lista?, pregunté. Nací lista, respondió. Con esa seguridad que la vida entera admira. Tomamos el metrobús y luego el metro, bajando en estaciones con nombres que son poemas de ciudad. Yo contaba mentalmente historias antiguas cada vez que el tren entraba a un túnel, la luz desaparece un segundo, y la memoria prende su propia lámpara. Estefania pegó la nariz a la ventana, como si adentro viviera un pez transparente. Se siente que el piso vibra deprisa, dijo. La prisa tiene hambre, por eso hace ruido, respondí, y su risa fue un cascabel. En el papalote la sala de construir nos recibió con mesas, cartones, tornillos de plástico, motores diminutos y mucha paciencia disponible. Estefania eligió piezas con la destreza de quien arma mundos. Quiero aspas más grandes y una base con sujeción de liga para que no se caiga, declaró. Yo sostenía, cortaba, pegaba donde ella indicaba, feliz de ser manos auxiliares. Un niño se acercó a mirar. Ella le explicó, sin guardarse nada. Compartir es parte del diseño, dijo, como gran jefa. ¿Y la escalera, amiga?, pregunté, mientras atornillaba un soporte de cartón. También la quiero, pero primero el viento, luego la ayuda, contestó, marcando prioridades. Dibujó un sensor con carita cuando la carita detecta miedo. Las escaleras se mueven despacito. Para que nadie se avergüence de temblar, añadió. Me conmovió esa ética de 7 años, que entiende la dignidad mejor que muchos discursos. Apunté en la bitácora, Anne, el diseño es compasión con tornillos. Probamos el prototipo. El motorcito vibró y las aspas titubearon. Luego encontraron ritmo. Le falta balance, diagnosticó y recortó 1 milímetro aquí, otro allá. El guardia nos miró de reojo y sonrió en secreto. Cuando por fin giró fluido, Estefanía cerró los ojos para escuchar el aire. Suena a patio en verano, dijo. A patio con limonada, añadí. Los dos estábamos oyendo futuro, y el futuro, cuando huele a cartón y esperanza, suena precioso. Al mediodía fuimos por quesadillas a un puesto cercano. Ella eligió flor de calabaza con queso. Yo, huitlacoche con una nostalgia antigua. Si vendemos máquinas de viento, tienen que ser baratas, insistió, con los dedos manchados de salsa. Baratas y reparables, agregué, y con instrucciones en dibujos, para que nadie se quede fuera. Asintió como quien firma un pacto. Ojalá todas las empresas empezaran en un mantel de plástico, con salsa roja y risas. ¿Y si me dicen que estoy chiquita para inventar?, preguntó de pronto batiendo los pies. Les dices que la curiosidad no tiene tamaño, respondí. Me miró fijo, como buscando algo más. ¿Y si me da miedo no poder? Entonces me tomas de la mano y lo intentamos juntas. Sonrió, esa clase de sonrisa que le gana al reloj. Guardó la bitácora con un cuidado ceremonioso. El mundo se hizo por un segundo del tamaño de su confianza. En la mesa de al lado, un vaso alto resbaló hacia el borde. Nadie más lo vio. El tiempo hizo ese gesto mínimo de estirarse. Alcancé el vaso con la yema de los dedos antes del golpe, sin ruido, como si la gravedad se hubiera puesto de acuerdo. Estefania alzó las cejas, mitad sorpresa, mitad diversión. Tienes reflejos de gato ninja, dijo. Reí, dejando el vaso a salvo, y el instante se guardó en el álbum de lo improbable cotidiano. Por la tarde, fuimos a la biblioteca Vasconcelos, ese bosque adentro donde los libros cuelgan como nidos de ideas. Estefania caminó despacito, con la boca abierta, respetando el silencio de los lomos como si fueran ancianos sabios. Buscamos en la sección de ciencias anaerodinámica, energías limpias, inventos cotidianos. Su dedo resbaló por los índices como pececillo en agua clara. Encontró un capítulo sobre ángulos de aspas y lo subrayó con el dedo. Muy seria. Aquí está el secreto.
susurró. Nos sentamos junto a una ventana alta, con la ciudad extendida como rompecabezas. Me mostró un diagrama de aspas, curvas y flechas del viento. Si las doblamos poquito, el aire empuja mejor, explicó, tomando notas con su letra de montaña. Y si ponemos un aro alrededor, evitamos turbulencias raras. Asentí, feliz de ser alumna. El sol atravesó el cristal y dibujó en su cuaderno un rectángulo dorado. Enmarcó su concentración como si el día estuviera orgulloso. Empezó a llover cuando salimos. Esa lluvia breve que limpia la tarde sin pedir disculpas. Nos refugiamos bajo una marquesina. ¿Te da miedo el trueno?, le pregunté. A veces, pero la lluvia me cae bien, dijo, levantando la cara para sentir las gotas. Le conté que el miedo sirve para abrochar el cinturón, no para apagar el motor. Entonces el miedo trabaja para mí, concluyó, y en su conclusión había un jefe de proyecto instalándose con botas de hule. Cruzamos corriendo hasta una parada, salpicadas y felices. Un relámpago partió el cielo a lo lejos, solo para hacerse notar. Mi máquina se va a llamar Brisita, anunció, ya dentro del camión. Y el modelo 2 será Ventarrón. ¿Y el 3? ¿Huracán Educado? Propuse. Nos dio risa la imagen de un huracán haciendo fila. La ciudad, contenta, nos dejó pasar con sus luces recién lavadas. ¿Por qué te acuerdas de todo?, me preguntó, acomodando la mochila. Porque mi memoria es una biblioteca que no se cierra, respondí, sin presumir. ¿Y te vas a olvidar de mí algún día? No, dije, con la certeza más antigua que tengo. Hay encuentros que se quedan porque quieren quedarse. Se recargó en mi hombro 3 segundos, como probando la promesa. Afuera, el agua saltaba de charco en charco, celebrando discretamente. Al día siguiente, su maestra anunció una feria de ciencias para dentro de 3 semanas. Estefania me contó después del recreo, con ojos de cohete. ¿Podemos presentar Brisita?, dijo, apretando mi mano. Claro, y si alcanza el tiempo, prototipo de escalerita amiga. Su mamá nos escuchó y sonrió con una mezcla de nervio y orgullo. Les presto la mesa grande de la cocina por las tardes, ofreció. La cocina se convirtió, en ese instante, en laboratorio con licencia oficial. Esa tarde, extendimos cartones, ligas, botecitos, un par de motores y una pistola de silicón bajo la mirada paciente de la abuela. Despacio con el silicón, que luego deja cicatrices tontas, advirtió, reina de la experiencia. Estefania organizó un tablero de tareas a cortar, pegar, probar, ajustar, documentar. Me dio el título de ingeniera de apoyo y a su mamá jefa de seguridad. La abuela, con delantal, se autoproclamó gerentau gegaletaus. El proyecto tenía estructura y galletas an éxito garantizado. Para escaleritau amigou, usamos la cámara del celular como sensor de expresión. Si detectas cejas juntas y labios apretados, baja la velocidad, explicó, dibujando una carita. Probamos con muecas frente a la pantalla y nos atacamos de risa. También podría leer manos temblorosas, añadí, pero sin andar chismoseando más de la cuenta, remató. Apuntó en la bitácora a la tecnología, pregunta con respeto, no con morbo bravo, pensé. Firme la filosofía. Al día siguiente, fuimos al tianguis por materiales an más cartón resistente. Ligas buenas, cinta, tornillos de juguete, una base para motor. El vendedor nos reconoció de otras vueltas y nos hizo precio de amiga. Es para una feria de ciencias, explicó Estefania, disfrutando decirlo. El señor nos regaló un puñado de rondanas por si acaso. Guardé ese por si acaso en mi bolsillo, junto a la piedra del parque. Los pequeños gestos son la moneda secreta del mundo. Al cruzar la calle, un coche vino rápido en la esquina. La abuela extendió un brazo frente a nosotras. «Con calma», dijo, pero el semáforo parecía no enterarse. Estefania apretó mi mano, y el rojo encendió justo a tiempo, como si hubiera recordado su trabajo. El conductor frenó con paciencia y nos dejó pasar. Nadie aplaudió. La ciudad no suele aplaudir sus milagros discretos. Yo sí, por dentro, agradecí el orden misterioso que a veces nos tiende la alfombra. Por la tarde visitamos un taller comunitario que prestaba herramientas. Había mesas con quemadores, cortadoras y una
pared llena de cajitas con tornillos que parecían dulces. Un joven voluntario nos enseñó a fijar el motor con un soporte mejor. Estefania tomó el desarmador como si fuera pluma, concentrada, gira a favor del reloj, y para soltar, al revés, indicó el joven. Como bailar con alguien terco, dije, y todos nos reímos. Una pieza saltó lejos cuando apretamos de más. Estefania la persiguió por debajo de la mesa, riéndose de su travesura mecánica. El metal también tiene su carácter, apunté. Entonces hay que hablarle bonito, respondió, soplando el polvo y devolviendo la pieza a su lugar. Con el soporte firme, las aspas giraron con dignidad. La maestra del taller nos regaló una bolsita con tornillos extra. Para el camino, dijo, como bendición portátil. En el regreso, platicamos de errores. ¿Y si el motor se quema el mero día?, preguntó. Entonces presentamos el aprendizaje y el plan B. Respondí. Plan B, si en el diseño, los bocetos, las pruebas y cómo mejoraran. Me miró, sopesando la idea. O sea que fallar cuenta como trabajo honesto, aclaré. Dibujó una estrellita al lado de la palabra honesto, como si la adoptara. Volvimos al parque para las pruebas al aire libre. Colocamos Bresita en un banquito y las hojas de los árboles hicieron de público. Un niño pequeño se acercó a sentir el aire en la cara, cerró los ojos y sonrió. Está rico, dijo, como dictamen profesional. Estefanía le explicó que cuando hace calor, esa sensación puede ser la diferencia entre estar bien y estar derretido. La mamá del niño nos dio las gracias por el respiro. El viento, discreto, aplaudió. La mamá de Estefanía se sentó con nosotras en la banca, dejando que sus hombros descansaran un rato. Gracias por todo esto, dijo, mirando el cuaderno azul. Gracias por confiar, respondí. Hablamos de horarios, de escuela, de meriendas, del costo de las cosas. Que no nos quite el ánimo lo caro, dijo la abuela, llegando con agua de Jamaica. Para eso existe la creatividad. Estefanía brindó con su vasito y el parque brindó también, con hoja y sombra. Por la noche, en la cocina laboratorio, escribió el guión para la feria en saludo. Propósito, cómo funciona, para quién sirve, cuánto cuesta, cómo se repara. Cada punto tenía dibujos con flechas y caritas. Para hacerlo amable, practicó frente al espejo del refri, respirando como le enseñó la maestra de música. Tu voz es tu herramienta, le dije. También tu mirada. Acomodó el fleco con seriedad de conferencista. El mundo empezaba a tomarle apuntes. Amaneció claro y con ganas de ayudar. Yo desperté antes, como siempre, con esa alerta suave de quien no le debe nada al sueño. Pensé en mis dones en juventud eterna, memoria que no olvida, un carisma que a veces abre puertas invisibles. No todos los días los uso, no todos los días hace falta. Hoy bastaba con estar y sostener. Puse la piedra junto al cuaderno y sentí que la historia nos miraba, lista para el siguiente capítulo. El fin de semana fuimos a Chapultepec en el lago, los árboles enormes, las familias armando picnics. Rentamos una lancha de remos para probar brisita en un entorno más real. Estefania se puso seria como capitana y yo remé con ritmo de canción vieja. Colocamos el prototipo en la proa, cuidando que no se mojara. Cuando encendió, el aire barrió la frente de Estefania y soltó una risa que espantó a un pato. Servicio probado en campo, anunció. Remamos hasta la sombra de un jahuehuete, ese abuelo del agua, que ha visto historias desde antes que la ciudad se llamara así. Si Brisita fuera persona, le pondría sombrero, dijo Estefania, mirando el sol, y lentes oscuros los domingos. Un bote vecino se acercó curioso. Un niño pidió saber qué era. Estefanía explicó con calma, como si estuviera en un programa de televisión. El niño agitó la mano y se llevó la idea en el bolsillo. Así viajan las cosas buenas. Al bajar de la lancha, compramos fruta con chilito. Estefania hizo una cara de pica rico que merecía cuadro. Tu invento también debería oler a mango con chile, dije. Eso atrae clientes. Y a pan recién hecho, añadió. Nos reímos del marketing sensorial. Caminamos hasta el zoológico un rato, pero ella se aburrió pronto. Los animales me gustan más libres en los libros, asentí, respetando su ética naciente. En un tianguis cercano, un señor vendía ventiladores viejitos, cables y motores huérfanos. Rebuscamos como arqueólogas de fierros, Eschimotoj, Girau,
Bonito, dijo el señor, acercándolo al oído como caracol eléctrico. Estefania lo probó con su mano, sintiendo la vibración. ¿Cuánto? Para la feria, precio de niña lista, y le hizo un descuento que nos supo a bendición. Pagamos con monedas que tintinearon como maracas. Un artesano con máscara de Mictlán nos contó, sin que le preguntáramos, historias del viento y de Hicket. El viento es mensajero, dijo, y también maestro de paciencia. En Estefanía lo escuchó con atención ritual. Entonces Brisita es aprendiz de Hicket, concluyó. Y tú también, añadí. Compramos un colgantito con espiral de aire. Lo colgó en la mochila para que le recordara de dónde sopla lo invisible. Por la tarde, ya en casa, nombró oficialmente la línea Anihika Junior, modelos Brisita, Ventarrón y Huracán Educado. Hicimos una portada para la bitácora, con letras recortadas de revistas. Parecía anuncio de película. Su mamá trajo sopa de fideos y la abuela, pan. Toda ingeniería necesita sopa, decretó la abuela. Yo añadí que también necesita siestas cortas, y Estefania lo tomó como mandato científico. Durmió 15 minutos que le hicieron nueva. Al despertar, afinó el discurso en construimos con materiales accesibles, usamos motores recuperados y diseñamos para reparar. Tenía una claridad que pocas veces veo, incluso en edificios altos llenos de junta. ¿Y qué hacemos si alguien se burla?, preguntó, casi de trámite. Decimos gracias por tu opinión y seguimos trabajando, respondí. ¿Y si alguien copia la idea? ¿Qué? Compartimos mejor, asintió, y en ese gesto ya había una empresa decente. Esa noche subimos a la azotea a mirar la ciudad. El viento nos despeinó con cariño. Estefania señaló una constelación que parecía molinito. Ahí vive una versión gigante de Brisita, bromeó. Que baje poquito de aire cuando nos falte. Cerré los ojos y sentí que algo obedecía. Muy leve, como si el cielo nos hiciera caso por juego. No lo dije en voz alta. Hay obediencias que se malcrían si se nombran. La semana siguiente, Estefania se enfermó tantito en garganta rasposa, fiebre bajita, ojos cansados. La abuela preparó té de canela con miel, y la mamá decretó descanso sin discusión. Yo me senté a su lado con voz bajita de cuento. Le conté de una niña en otra época que inventaba filtros de agua con piedras y paciencia. ¿Se curó? Sí, porque no tenía prisa por curarse. Ann sonrió, débil, y me apretó la mano. Él te hizo su trabajo con humildad. Volvió al parque 2 días después, con su energía afilada. Ya casi es la feria, dijo, mirando el calendario como quien mira la pista antes del salto. Acordamos un último ensayo general con público en la abuela, la mamá, 2 vecinos curiosos y un perro que siempre opina con la cola. Presentó Brisita con serenidad y chispa. El viento, compañero discreto, sopló justo cuando debía. Yo, memoria viva, supe que la amistad se había convertido en alianza, y que algo apenas más grande que lo humano nos estaba acompañando. La feria de ciencias se acercaba como un tambor que late sin descanso, y Estefania estaba más inquieta que nunca. En su cuaderno azul había notado cada paso, cada idea, cada ajuste, como si fueran capítulos de una novela. Yo la acompañaba con paciencia de siglos, recordándole que los grandes inventos siempre nacen del juego y la terquedad. La cocina seguía convertida en laboratorio, con sopas de fideo al lado de motores y cinta. La mamá respiraba entre orgullo y nervio, mientras la abuela recetaba galletas como medicina preventiva. Yo observaba, sonriendo. Era un ensayo general de la vida misma. Una tarde, Estefanía me dijo en voz baja, a veces me da miedo que no funcione nada. La miré con ternura, recordando a Leonardo, a Tesla, a Marie Curie, todos con dudas semejantes. El miedo no es enemigo, le respondí. Es la alarma que nos avisa que lo que hacemos importa. Ella masticó mis palabras como si fueran chicle nuevo. Luego escribió en la bitácora en regla 4 An, el miedo es señal de que vamos bien. Yo sonreí, era la definición más lúcida que había leído en mucho tiempo. El primer ensayo frente a su mamá fue accidentado. Brisita apenas giró. El motor se calentó y un olor a plástico llenó la sala. Estefania frunció el ceño y guardó silencio. Yo, con voz tranquila, dije, Ann, eso significa que ya descubrimos algo que no funciona. Su mamá la abrazó.
diciéndole que en la vida adulta casi todos esconden sus fracasos, pero que ella podía mostrarlo sin pena. Estefania respiró hondo, anotó en regla 5 fallar, también sirve, y con eso, la tarde recuperó la luz. Salimos al parque a despejarnos. El mural de la sala seguía ahí, esperando su espalda. Esta vez, cuando Estefanía se colocó en el centro, un rayo de sol bajó justo encima, pintando de oro las plumas. Ella rió, abriendo los brazos. «Mira, Sofía, hoy sí vuelan». Nadie más pareció notarlo, pero yo sentí esa vibración que conozco y la frontera del milagro rozando lo cotidiano. Guardé silencio, porque los misterios crecen mejor cuando no se les interroga demasiado. Al día siguiente, en la escuela, algunos compañeros se burlaron. «¿Qué vas a presentar? ¿Un molinito feo?». Estefania bajó la cabeza, pero yo estaba ahí, esperándola a la salida. Caminamos juntas y le conté historias de genios que también fueron ridiculizados antes de cambiar el mundo. ¿Y no se enojaban?, preguntó. Claro que sí, pero transformaban la rabia en energía. Sonrió débil y escribió en la bitácora en regla 6.4, las burlas se convierten en gasolina. El viento, discreto, agitó su cabello como confirmando. En la azotea de su casa hicimos una prueba nocturna. El prototipo giraba tímidamente con el aire de la ciudad. Yo encendí una vela junto a la base, para ver si las aspas lograban mover la flama. ¿Y si la vela tembló? Se inclinó y luego volvió a erguirse. «¡Está vivo! ¡Está vivo!», gritó Estefania, como si hubiera creado un ser con voluntad propia. Yo reí, sabiendo que toda invención tiene un poco de alma, un poco de rebelde. «Brisita respira», anotó ella, con solemnidad infantil. La feria se volvió tema de conversación en su salón. Algunos niños llevaban volcanes de bicarbonato, otros maquetas de células, otros circuitos simples. Estefania preparaba su discurso con una mezcla de nervios y valentía. «¿Y si no les gusta?», preguntaba cada tanto. «Entonces habrás mostrado tu corazón, y eso ya es suficiente», le decía. Guardaba silencio, como si ensayara mis frases en su interior. Yo la miraba, reconociendo en ella esa chispa que tantas veces vi en otros prodigios. El día previo a la feria, una lluvia torrencial azotó la ciudad. El cielo rugía con truenos impacientes. Nos refugiamos bajo un paraguas demasiado pequeño, riendo entre charcos. «Parece que el cielo también está nervioso», dijo Estefania. Yo la miré y respondí: «En el cielo siempre hace ensayo general antes de los grandes estrenos». Ella abrió los brazos, dejando que la lluvia empapara su vestido. Por un instante parecía un pequeño ángel disfrazado de niña. Esa noche apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, abrazando su cuaderno como si fuera amuleto. Me senté a su lado y le conté historias de inventores que soñaban con máquinas incluso mientras dormían. ¿Y soñaban que se rompían?, preguntó con voz somnolienta. «A veces sí, y por eso al despertar encontraban la solución». Cerró los ojos, confiando en que el sueño también podía ser taller. Yo la cubrí con la manta y agradecí al silencio por proteger su inocencia. El día de la feria amaneció brillante, con un cielo que parecía recién pintado. El patio de la escuela estaba lleno de mesas adornadas con proyectos coloridos. Estefanía llegó con su prototipo en brazos, como quien lleva un corazón latiendo. Su mamá y yo la acompañamos, cargando herramientas de repuesto. La abuela repartía bendiciones disfrazadas de dulces a todos los niños. Yo observaba el bullicio, reconociendo en cada mesa un intento de diálogo con el universo. Los jueces recorrían los puestos con portapapeles en mano. Estefania me apretó los dedos. «¿Lista?», le pregunté. «Lista», dijo, con un suspiro que parecía convertirla en adulta por un instante. Cuando llegó su turno, se paró derecha, abrió su cuaderno azul y comenzó a hablar. Su voz tembló al inicio, pero pronto encontró ritmo. «Este es Brisita, una máquina de viento pensada para ayudar a la gente en días de mucho calor». Yo la escuchaba como si oyera Tesla en miniatura. Mostró el motor,
explicó las aspas, y hasta hizo una demostración con un papelito que se elevó suavemente en el aire. Los jueces sonrieron, sorprendidos de la claridad con que hablaba. Algunos niños se acercaron curiosos, incluso los que antes se habían burlado. Y lo más importante, añadió, es que cualquiera puede arreglarlo si se descompone, porque todos merecen tener airecito cuando lo necesiten. Ese airecito se volvió palabra mágica en el patio. Yo sentí que la historia se inclinaba hacia ella. Al final, los jueces le dieron una mención especial por creatividad y utilidad social. No fue el primer lugar, pero su sonrisa iluminó más que cualquier medalla. Su mamá lloró discretamente, la abuela aplaudió como si fuera concierto, y yo simplemente la abracé. «¿Lo lograste?», le dije al oído. «Lo logramos», corrigió ella, y supe que la humildad estaba bien instalada en su corazón. Guardó el diploma en su cuaderno, junto a las reglas escritas. Ese mismo día, en el parque, Estefanía colocó Brisita sobre la banca verde. El viento sopló con ternura, moviendo las aspas como saludo. Ella acarició la base del prototipo y dijo: «Gracias, amigo». Yo la miré, conmovida por esa costumbre de darle alma a las cosas. «¿Tú también hablas con tus inventos?», me preguntó. «¿Con todos?», respondí. «Algunos contestan, otros solo escuchan». Ella rió, como si entendiera que la vida está llena de conversaciones secretas. En la semana siguiente, se corrió la voz. Un periódico local publicó una nota pequeña sobre la feria y mencionó su proyecto. La maestra de ciencias le pidió que explicara su invento a otros grupos. Estefanía se convirtió en pequeña líder, no por fama, sino porque todos querían escucharla. Yo la observaba desde el fondo, viendo cómo su carisma natural crecía, multiplicado por su ternura. Me recordaba a los grandes que, sin querer, terminan guiando a otros con solo existir. Una tarde, estábamos en la azotea mirando cómo se apagaba el día. Estefanía dijo de pronto: «¿Y si de grande me olvido de esto?». La pregunta me atravesó como flecha. «No te olvidarás», aseguré. «Tienes memoria de inventora, que guarda las chispas aunque pase el tiempo». Ella suspiró. «Es que los adultos se olvidan de jugar. Por eso estoy aquí», le dije, con una sonrisa que escondía siglos de promesas. Y el viento sopló, como jurando conmigo. En la escuela, empezaron a invitarla a equipos de trabajo, porque todos querían que su chispa los acompañara. Ella compartía sin reservas, mostrando a los demás cómo doblar las aspas o cómo fijar motores. «No quiero ser jefa», me dijo un día, «quiero ser compañera». Yo le respondí que los verdaderos líderes siempre dicen eso. Se quedó pensativa, como guardando la frase para usarla en otro tiempo. El mundo ya empezaba a abrirle puertas invisibles. Cierta tarde, mientras hacíamos pruebas, un niño vecino se lastimó al caer de la bici. Estefanía corrió a ayudarlo, poniendo en práctica lo aprendido. «Primero calma, luego arreglo», dijo, improvisando. Yo me acerqué y con un gesto suave, susurré al dolor para que bajara. El niño se levantó más rápido de lo esperado, sorprendido de que no doliera tanto. Estefanía me miró de reojo. «¿Sofía? ¿Tú eres normal?». Sonreí sin contestar, dejando que la pregunta flotara. La duda de Estefanía no desapareció. Cada tanto me observaba con esa seriedad que no pertenece a los niños de 7 años. «A veces parece saber todo», me dijo una tarde. «No todo», aclaré. «Solo lo que la gente olvida mirar». Guardó silencio, mordiendo un pedacito de pan. «¿Y por qué nunca envejeces?», preguntó, más directa. Me quedé callada, dejando que el tiempo respondiera por mí. Ella suspiró, como si entendiera más de lo que debía. Una noche soñó con alas. Me lo contó al día siguiente, con ojos brillantes. «Soñé que volaba sobre la ciudad, y tú estabas ahí, siguiéndome, pero tus alas eran enormes». Me reí suavemente, preguntando: «¿Y cómo eran las tuyas?». «Pequeñas, pero crecían cada vez que ayudaba a alguien». «¿Ese sueño?». Me estremeció. La línea entre lo humano y lo divino se hacía cada vez más delgada en ella. Yo lo sabía, aunque ella aún no. La abuela organizó una reunión familiar y pidió a Estefanía mostrar su invento a los primos. Ella lo hizo con orgullo, recibiendo aplausos y preguntas. «¿Y si lo vendes?». «Todavía no»,
Primero hay que mejorarlo. Sus palabras sonaban maduras, pero sus ojos seguían siendo de niña. Yo observaba el contraste, una chispa inmensa habitando un cuerpo tan pequeño. Sentí que estaba presenciando el inicio de algo más grande que la suma de todos nosotros. En el parque, seguimos reuniéndonos frente al mural de Alas. Cada vez que Estefania se colocaba en el centro, parecía crecer un poco más. Una tarde, el sol pintó un resplandor tan intenso que por un instante juré verla despegar. Me froté los ojos, pero ahí estaba, riendo, sin darse cuenta del espectáculo. Nadie más lo vio. Guardé el secreto, como he guardado tantos en mi larga vida. Pero en el fondo, supe que estaba acompañando a alguien extraordinario. Con el paso de los días, su confianza aumentaba. Ya no se encogía ante las burlas, ya no dudaba de su invento. Si no funciona, lo arreglo. Y si se rompe, lo vuelvo a hacer. Esa frase la escribió en la última página del cuaderno, subrayada 3 veces. Yo la miré con admiración, porque en esas palabras estaba resumida la esencia de la humanidad al caer y levantarse, una y otra vez. Y en su voz sonaba como himno. En un paseo al Zócalo, miró los edificios antiguos con ojos de arquitecta. ¿Quién hizo todo esto?, me preguntó. Le conté historias de constructores anónimos, de manos invisibles que levantaron piedras gigantes. Entonces, todos esos eran inventores también. Asentí, recordando que la genialidad no siempre lleva nombre. Ella acarició una pared como si saludara a alguien. «Gracias», susurró, y el eco le devolvió la palabra. Yo sonreí, sabía que la ciudad había escuchado. En casa, la mamá de Estefania me confesó que le preocupaba el futuro. «Es muy lista, Sofía, pero el mundo es duro». Le respondí que los niños, como ella, siempre encuentran un camino, aunque a veces duela. «¿De verdad? ¿Lo crees?». «Lo sé», la mamá suspiró, agradecida, aunque no entendía del todo de dónde venía mi certeza. Yo sabía que la chispa de Estefania no podía apagarse fácilmente, era parte de algo más grande. Una tarde probamos escalerita amiga en la escuela, usamos una maqueta con peldaños y un sensor básico conectado al celular. Cuando Estefania hizo cara de miedo, las escaleras se movieron lento. Cuando sonrió, se aceleraron. Los niños aplaudieron como si fuera magia. Ella explicó pacientemente que no era magia, sino empatía en forma de tecnología. Yo observé en silencio a la frontera entre ambas cosas, siempre ha sido muy delgada. En esos días empecé a notar que mi propio carisma se mezclaba con la luz de Estefania. La gente se acercaba a nosotras sin saber por qué. Algunos adultos pedían verla explicar su invento, y se quedaban escuchando aunque no entendieran del todo. Los niños la seguían como si fuera líder natural. Yo recordaba otros tiempos, otros genios que sin querer se volvían faros. Y me preguntaba, ¿no será que ella también guarda una centella angelical? Una noche clara, subimos de nuevo a la azotea. Estefanía miró las estrellas y dijo, ¿crees que de allá nos miren? Sí, respondí, y a veces nos mandan ideas disfrazadas de sueños. Cerró los ojos, levantó las manos y susurró algo que no escuché. El viento respondió con un soplo inesperado que levantó las hojas del suelo. Ella rió, sorprendida. Yo permanecí callada, pero mi corazón reconoció la señal a algo más, estaba empezando a revelarse. Al día siguiente, la encontré dibujando alas en la bitácora. «Son para mí», dijo, «porque si sueño que vuelvo a volar, quiero estar preparada». Me estremecí. La niña jugaba, pero sus juegos se parecían demasiado a mis memorias. Me pregunté si en verdad no era más que humana, si esa chispa que la guiaba era reflejo de lo divino. Guardé el secreto en mis labios, pero no en mi corazón. La feria había pasado, el invento había brillado, pero lo que quedaba era aún más valioso en una semilla. Estefanía seguía soñando, dibujando, inventando con una fuerza que parecía no agotarse. Yo la acompañaba, consciente de que estaba presenciando algo único, y en mis reflexiones nocturnas me repetía lo que tantas veces descubrían los grandes de la humanidad. Aunque no lo sepan, llevan dentro la huella de un ángel.
y Estefania no era la excepción. Con cada día que pasaba, la ciudad parecía escuchar más a Estefania. Profesores, vecinos y hasta desconocidos hablaban de la niña que inventa con el viento. Yo la acompañaba de cerca, asegurándome de que su inocencia no se manchara con tanta atención. Ella seguía siendo la misma, jugando en los columpios, corriendo tras mariposas, escribiendo en su cuaderno azul. Lo extraordinario convivía con lo cotidiano, como siempre ocurre con los verdaderos milagros. Una mañana, mientras desayunábamos pan dulce con chocolate caliente, Estefania me miró fija. ¿Tú también sueñas cosas raras? Me reí y le respondía en raras. No, solo adelantadas. Ella abrió los ojos como quien descubre un secreto. Yo soñé que el viento me levantaba hasta tocar las nubes. Le acaricié el cabello y le dije: ese sueño es un ensayo general de tu futuro. La niña sonrió, guardando esas palabras como tesoro. En la escuela, le pidieron que contara su experiencia frente a todos los grados. Se paró firme, con las trenzas bien acomodadas, y habló de Brisita como si estuviera presentando a un amigo querido. Algunos niños aplaudieron, otros bostezaron, pero lo importante fue que ella no perdió la calma. Su maestra la abrazó después, diciendo: tienes don de palabra. Yo asentí en silencio, sabiendo que su carisma era un eco de algo más profundo. En el parque, seguimos probando pequeñas mejoras. Una vez, el viento sopló con tal fuerza que Brisita giró más rápido de lo esperado y la hoja de un cuaderno salió volando. Estefania corrió tras ella y cuando la atrapó, dijo riendo: el viento también quiere escribir. Esa frase se me quedó grabada como poesía, porque en efecto, a veces siento que el universo mismo se apunta en los márgenes de nuestras historias. Su mamá, con una mezcla de ternura y preocupación, me dijo: tengo miedo de que la expongan demasiado, Sofía. Yo le respondí: no es la tensión la que forma o rompe, sino el amor con que se sostiene. La mujer suspiró, mirándome como si en mis ojos hubiera respuestas que no me atrevo a dar. Y yo pensé, una vez más, ¿en cuántas madres he visto cuidar pequeños destellos que luego se volvieron faros? Una tarde lluviosa, jugamos a inventar nombres de futuros proyectos. Molinito viajero, sombrero refrescante, ventana que cantau. Cada idea era una carcajada nueva. Yo la escuchaba y tomaba nota en mi memoria, sabiendo que algún día recordaría esas ocurrencias con el mismo cariño que guardo las frases de filósofos antiguos, porque la grandeza también se anuncia en juegos de 7 años. El mural de alas se volvió ritual. Cada vez que Estefania se paraba frente a él, parecía más grande. Una tarde, mientras extendía los brazos, el cielo se tiñó de naranja, y la sombra de las alas la cubrió completa. Varios niños se acercaron a mirarla, y por un instante todos guardaron silencio. «Parezco un ángel, ¿verdad?», dijo entre risas. Yo solo asentí, sabiendo que la broma escondía una verdad más seria de lo que ella imaginaba. En la azotea, escribimos juntas nuevas reglas. Regla 9 en sí: el viento se enoja, hay que escucharlo antes de pedirle favores. Me reí, porque entendía perfectamente lo que quería decir. Regla 10. En los inventos siempre deben hacer sonreír a alguien. Esa la subrayó 3 veces. Yo la observaba, conmovida, porque en su simpleza había una ética tan poderosa como cualquier tratado. Una noche, Estefania me confesó: «A veces pienso que tú también tienes alas, Sofía». Mi silencio fue respuesta suficiente. «No me las tienes que enseñar», añadió. «Yo sé que están ahí». Sentí un escalofrío dulce, porque en sus palabras había intuición pura. No insistió, no preguntó más. Simplemente aceptó el misterio como parte de nuestra amistad. Esa aceptación fue, para mí, una bendición. El acto de nuestra convivencia estaba llegando a su clímax. Estefania ya no era solo una niña jugando con molinitos. Era una inventora en germen, una chispa que empezaba a iluminar rincones. Yo, testigo eterna, sabía que lo extraordinario estaba apenas comenzando, y en mi corazón reconocí la verdad que siempre me acompaña: en cada ser humano que se atreve a soñar con amor se convierte, sin saberlo, en un reflejo de lo divino. El eco de la feria aún resonaba cuando Estefania decidió algo grande, quería mostrar Brisita en un concurso abierto al público en el Centro Cultural de la ciudad. No se trataba ya de impresionar jueces de escuela, sino de compartir con desconocidos. La noticia nos cayó como ola fresca.
Había poco tiempo, pero mucha ilusión. Yo la miré, sabiendo que el verdadero reto no estaba en el prototipo, sino en su propio corazón. El escenario, pensé, no era el centro cultural, era el mundo entero. La mamá, con una mezcla de nervio y orgullo, aceptó inscribirla. La abuela empezó a guardar botellitas de agua y galletas como si nos fuéramos a una expedición. Yo preparé mi papel en ser sombra y luz, compañía y silencio. Estefania, sin perder tiempo, abrió la bitácora y escribió en letras grandes: en regla 7, a los inventos se comparten con el mundo, aunque tiemblen las manos. Esa frase fue como un himno anticipado. La niña de 7 años tenía ya voz de manifiesto. Las tardes siguientes fueron puro ensayo. El comedor volvió a convertirse en auditorio. Mamá hacía de público severo, la abuela de juez distraído y yo de técnico de luces. Estefania practicaba su discurso con seriedad, corrigiendo palabras, afinando gestos. Mírame a los ojos cuando expliques, le sugería yo, respira como si el aire también fuera tu aliado. Ella asentía, tomando cada consejo como herramienta más. El nervio se iba transformando en firmeza, el miedo en músculo. El día del evento amaneció con un cielo despejado, como si la ciudad hubiera entendido la importancia del momento. Caminamos juntas por avenidas llenas de vendedores, artistas callejeros y oficinistas apurados. Estefania cargaba su prototipo en una cajita decorada con estrellas de papel. Hoy sí va a funcionar, Sofía, me susurró, como juramento secreto. Yo asentí, acariciándole el cabello, convencida de que ya había funcionado desde el primer día en que se atrevió a soñar. El centro cultural estaba lleno de mesas con proyectos de todas partes en robots sencillos, experimentos de química, artefactos reciclados. La energía era eléctrica, un hervidero de curiosidad. Estefania se acomodó en su puesto, colocó brisita con delicadeza y abrió el cuaderno azul. Sus ojos brillaban, entre nervios y determinación. La abuela acomodó los girasoles a un lado, como amuletos. «Que florezca», murmuró. Yo sonreí, porque sabía que esas palabras eran bendiciones disfrazadas. Cuando le tocó hablar, Estefanía subió a una tarima pequeña, con el prototipo al lado. El murmullo del público la envolvió, pero su voz salió clara, más fuerte que sus años. Explicó cada pieza, cada ajuste y sobre todo el propósito para que nadie se derrita en el calor sin poder hacer nada. La frase arrancó un aplauso espontáneo. Yo la miré y sentí que el tiempo se abría como un telón, dejándola brillar. El viento entró por una ventana alta, moviendo las aspas como confirmación. Hubo un momento en que las luces del salón parpadearon, un corte breve de electricidad. El público murmuró. Estefanía no se detuvo. Sonrió y dijo: justo para eso sirve el viento, para no depender siempre de la luz. Encendió su motorcito con baterías de repuesto y brisita giró en la penumbra, iluminado por la claridad de una ventana. El aplauso fue más fuerte que antes. Yo supe que esa espontaneidad era un sello que nadie olvidaría. Al terminar, periodistas locales se acercaron a preguntar. Estefania contestó con calma, como si hubiera estado toda su vida respondiendo entrevistas. ¿Quieres ser científica? Quiero ser inventora que escucha al viento, respondió, sin perder la inocencia. Yo la observaba, pensando en todos los genios que alguna vez pronunciaron frases así de ingenuas y potentes. Sabía que esos instantes podían marcar la memoria de una ciudad entera. Y yo, guardiana de recuerdos, los atesoré al instante. La noticia se corrió rápido. Esa misma tarde las redes sociales mostraban videos de la niña de 7 años que hablaba del viento con tanta pasión. Su mamá no cabía de orgullo. La abuela repartía dulces a todo el vecindario como si fueran boletos de concierto, y yo me limitaba a sonreír. La chispa había cruzado fronteras invisibles. Ya no era solo un invento, era un símbolo, y yo reconocía ese brillo. Lo había visto antes en otros que cambiaron la historia. En el parque, el mural de alas parecía distinto. Cuando Estefania se paró frente a él, las sombras y la luz jugaron de tal modo que por un segundo todos los presentes juraron verlas moverse. No fue solo mi percepción. Esta vez varias personas comentaron lo mismo, murmurando sorprendidas. Estefania rió, inocente, sin sospechar del todo. Yo callé, pero en mi pecho crecía la certeza. Ella no era simplemente una niña, era un reflejo de algo mucho mayor. Esa noche,
En su casa, sacó el cuaderno y escribió con lápiz fuerte en regla 8, y lo invisible también ayuda. Luego me miró con la seriedad de un adulto. Sofía, ¿qué eres tú? La pregunta cayó como rayo silencioso. Guardé calma, como siempre. Soy tu amiga caminante. Ella me sostuvo la mirada, como si supiera que la respuesta escondía más. Finalmente sonrió, aceptando el misterio. El viento golpeó la ventana, como queriendo revelar lo que yo callaba. Los días siguientes fueron un torbellino, invitaciones a pequeños talleres, gente queriendo conocerla, maestros recomendando libros. Estefania absorbía todo con entusiasmo, pero también buscaba mis ojos en cada paso, buscando confirmación. Yo estaba ahí, sosteniéndola, recordándole que la grandeza empieza en lo pequeño, y en mis silencios reflexionaba los dones de la humanidad. Cuando brotan con pureza, siempre llevan la huella de lo divino. Ella lo demostraba con cada palabra y cada risa. Una tarde en la azotea, mientras ajustaba nuevas aspas. Estefanía, me dijo Ana a veces, siento que algo me empuja desde dentro. Como si el viento viviera en mí, sus palabras me estremecieron. Escúchalo, le aconsejé. Ese empuje es tu guía. Ella cerró los ojos, respiró profundo, y de pronto una ráfaga sopló con tal fuerza que casi tiró los papeles. Reímos, sorprendidas, pero yo sabía que no era casualidad. Había algo más soplando con nosotras. Su mamá empezó a preocuparse por el exceso de atención. Es solo una niña, decía. Yo le respondí que precisamente por eso debía brillaran, porque la niñez tiene una verdad que los adultos olvidamos. La abuela, en cambio, asentía en silencio, como si entendiera mejor lo que ocurría. Ella me miraba a veces con ojos sabios, y yo sentía que sospechaba mi secreto. No lo negaba, solo lo dejaba reposar en la complicidad de las miradas. El siguiente evento fue aún más grande, un festival de innovación juvenil. Estefania fue invitada a mostrar su proyecto frente a cientos de personas. El escenario era enorme, con luces, pantallas y música de fondo. Ella me apretó la mano antes de salir. ¿Y si me equivoco? Entonces estarás demostrando que eres humana, y eso también inspira. Subió a la tarima con paso firme. Yo la vi brillar bajo los reflectores, como si hubiera nacido para ese instante, explicó Brisita con calma, y al final dijo: este invento es pequeño, pero está hecho para algo grande, para ayudar. Su frase desató aplausos que resonaron como olas. La pantalla mostró su sonrisa ampliada y el público la aclamó. Yo observaba, sabiendo que estaba presenciando un momento histórico, aunque solo fuera un festival local, porque la grandeza no depende de la escala, sino de la chispa. Y en ella, esa chispa era fuego puro. De pronto, durante la presentación, una ráfaga recorrió el auditorio. No había ventiladores encendidos, no había ventanas abiertas. Las aspas de Brisita giraron con fuerza por unos segundos, iluminadas por el reflejo de las luces. El público se quedó en silencio, como si presenciara un milagro. Estefania, inocente, solo sonrió y dijo: «¿Ven? El viento siempre llega». Yo, en cambio, sentí la certeza de que algo sagrado estaba actuando. Nadie más lo entendió igual, pero todos lo sintieron. Después del evento, varias personas se acercaron a felicitarla. Algunos adultos intentaban racionalizar lo ocurrido, otros simplemente lo celebraban. Estefania me preguntó en voz baja: «¿Fuiste tú?». Negué con la cabeza. «¿Entonces quién?». Guardé silencio, acariciándole la mejilla. A veces el mundo responde cuando escucha sinceridad. Ella sintió, aceptando esa media verdad, pero en sus ojos ya había un brillo distinto, como quien intuye que las fronteras del misterio le pertenecen. La noticia se expandió más allá del barrio, más allá de la ciudad. Medios digitales hablaban de la niña del viento. Algunos exageraban, otros se burlaban, pero todos hablaban de ella. Yo sabía que esa exposición era doble filo, pero también entendía que los dones nunca permanecen escondidos para siempre. Estefania seguía siendo la misma niña de trenzas, cuaderno azul y risa fácil, y sin embargo había crecido de una manera invisible. En el parque, el mural de alas ya no era solo un fondo para fotos sansé, había convertido en altar improvisado. Gente dejaba flores, papeles con deseos, dibujos de molinillos,
molinitos. Estefania los miraba con humildad. No quiero ser santa ni nada, Sofía. No lo eres, le respondí. Solo eres tú. Y eso basta. Pero en mi interior sabía que había algo más, una centella angelical brillando a través de ella, recordando al mundo que lo divino siempre se esconde en lo humano. En los días siguientes, Estefania siguió inventando nuevas versiones de brisita, ideas para escalerita amiga, bocetos de casas con techos que capturan viento. Su cuaderno azul parecía crecer sin fin. Yo la acompañaba, escribiendo a su lado, compartiendo silencios, celebrando cada ocurrencia. Y en cada página veía confirmada mi sospecha. Estaba presenciando no solo a una niña brillante, sino a un alma escogida para recordar a la humanidad su propio poder. Una tarde tranquila, mientras pintábamos molinitos de colores, me miró de pronto y dijo: Ann Sofía, creo que el viento me conoce. A la frase me estremeció. ¿Y tú lo conoces a él?, pregunté. Ella sonrió. Sí, me habla bajito cuando cierro los ojos. Guardé silencio, porque no había nada que agregar. El viento, compañero eterno de mi existencia, había decidido confiarle sus secretos también. Era señal de que su destino estaba escrito más allá de los parques. La mamá, cada vez más asombrada, me confesó: a veces pienso que mi hija no es como las demás. Yo la abracé y le dije: ¿es exactamente como debe ser? La abuela, en cambio, ya no preguntaba nada. Solo miraba a Estefanía como quien mira un milagro cotidiano. Y yo sabía que, aunque nunca dijéramos la palabra, todos sentíamos lo mismo. Había en ella algo más grande, algo que no podía explicarse solo con lógica. El mural de alas fue el escenario de nuestra última gran tarde juntas en este capítulo. Estefanía se colocó frente a él, con el cuaderno azul en la mano. Cerró los ojos, extendió los brazos y dejó que el viento soplara con fuerza. Las alas pintadas parecieron despegarse por un segundo, y muchos lo vieron. Hubo gritos, risas, aplausos. Ella abrió los ojos, sorprendida, y dijo: el viento me cargó. Yo la abracé, con lágrimas que hacía siglos no derramaba. Esa noche, al despedirme, le dije: recuerda siempre que tu chispa es tuya, y que el mundo necesita tu risa y tu ingenio. Ella asintió, abrazándome fuerte. ¿Siempre vas a estar conmigo? Siempre que me necesites. No le expliqué cómo funciona mi eternidad ni cómo mi memoria guarda cada encuentro. Solo le prometí lo único que podía prometer: presencia. Y eso bastó para que durmiera en paz. En mi cuarto puse la piedra que me dio aquel primer día junto al cuaderno azul y los girasoles secos. Cerré los ojos y repasé toda la historia: la banca verde, el columpio, las risas, los inventos, los aplausos, el viento cómplice. Cada escena se grabó en mi memoria eterna, como vitral de colores. Y en el centro, Estefania, niña, inventora, chispa divina. Sonreí, comprendiendo que había acompañado a alguien que, sin saberlo, también era un ángel. Pensé en todos los genios que he conocido a lo largo de los siglos. Cada uno, a su manera, tenía esa centella que parecía prestada del cielo. Estefanía no era diferente. En su inocencia, en su inventiva, en su ternura, estaba escrito el mismo sello. Comprendí que mi misión no es revelar secretos, sino acompañar a las almas que brillan. Y así lo hice, y así lo seguiré haciendo. El viento golpeó suavemente mi ventana esa noche, como si quisiera recordarme que yo tampoco estoy sola. Me acosté con una certeza que pocas veces se sienten en la humanidad. Nunca está desprovista de milagros. Solo hay que mirar bien. En los parques, en los cuadernos, en los ojos de los niños. Ahí se esconde lo eterno. Y Estefania acababa de demostrarlo de la forma más sencilla y hermosa posible. Al amanecer, escribí en mi propio diario: el que no muestro a nadie hoy, acompañé a un ángel disfrazado de niña. El mundo lo llamará inventora, pero yo sé lo que vi. Cerré el cuaderno, dejando que las palabras respiraran solas. Miré al cielo y agradecí, como siempre, por ser testigo, porque ser testigo es también un don, aunque pese, y yo estaba dispuesta a cargarlo, con gratitud y silencio. El parque seguía lleno de vida, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía
que algo sí cambió en el aire mismo, guardaba la memoria de Estefania. Me senté en la banca verde y cerré los ojos. Escuché el viento entre las hojas y juraría que decía su nombre. Abrí los ojos, sonreí y supe que la historia recién comenzaba, porque toda chispa verdadera se convierte en llama. Tarde o temprano, con mi memoria eterna, guardé cada instante de nuestra convivencia, las paletas, las galletas, los ensayos, los sustos y las carcajadas. Y en cada recuerdo veía lo mismo, a la humanidad en su estado más puro. Reflexioné, como tantas veces, que la grandeza no siempre está en los templos ni en los tronos, sino en las risas de los parques. Y ahí, justo ahí, había encontrado otra prueba de lo divino escondido en lo humano. Me presenté a mí misma en silencio, como siempre hago, An Sofía, caminante eterna, guardiana de memorias, amiga de ángeles disfrazados. Recordé mis dones en juventud eterna, memoria que no olvida, carisma que conecta, y agradecí, porque cada don cobra sentido solo cuando se comparte. En Estefania todos mis dones habían encontrado espejo, y en su reflejo yo también había aprendido algo nuevo, que el viento no solo acompaña, también enseña. Con una sonrisa caminé por la ciudad, escuchando murmullos de gente hablando de la niña del viento, algunos con admiración, otros con incredulidad. Yo sabía la verdad, aunque no se trataba de fama, sino de propósito. Ella había recordado al mundo que inventar es también un acto de amor, y esa verdad, aunque parezca pequeña, es capaz de mover montañas. Al pasar por una librería, vi en el escaparate un cuaderno azul idéntico al suyo. Sonreí, pensando que pronto otro niño, en otro lugar, abriría sus páginas con la misma ilusión. Porque el destino siempre encuentra formas de repetirse en diferentes manos. Y yo estaría ahí, como siempre, acompañando en silencio, sembrando sin que me vean, porque esa es mi misión, y porque el mundo nunca deja de necesitar ángeles. La tarde cayó con un resplandor dorado. Me detuve frente al mural de alas. Esta vez no estaba Estefania, pero aún así las alas parecían moverse con el viento. Sonreí, sabiendo que la memoria del lugar estaba marcada para siempre. Toqué la pared, cerré los ojos y susurré en gracias. El aire respondió suave, como un abrazo invisible, y entendí que el ciclo estaba completo. Mientras caminaba hacia casa, pensé en lo que había aprendido. La genialidad, cuando nace de un corazón puro, siempre tiene sabor a divino. No importa si es una máquina de viento o un simple dibujo en un cuaderno. Todo gesto de amor creativo es un puente hacia lo eterno. Y Estefanía, con sus 7 años, lo había demostrado mejor que cualquier sabio. Al llegar a mi cuarto, escribí la conclusión en mi propio diario en cada genio, cada líder, cada niño que inventa con amor. Lleva dentro una chispa angelical. La humanidad no está sola. Está llena de ángeles que no saben que lo son. Cerré el diario, con lágrimas suaves y una sonrisa tranquila. Afuera, el viento seguía soplando, eterno y paciente. Me recosté, dejando que la memoria desplegara las escenas de estos días, la paleta verde de limón, la risa en los columpios, el globo rojo, los ensayos en la cocina, la feria, el festival, el mural iluminado. Cada recuerdo era un pétalo, y juntos formaban una flor que nunca se marchitaría en mi memoria. Y en el centro de esa flor Estefania, con su risa luminosa. Al cerrar los ojos, sentí una paz inmensa. Comprendí que el mundo sigue siendo un lugar milagroso, porque en cada generación aparece alguien que nos recuerda lo que somos capaces de ser. Estefania era uno de esos recordatorios vivientes. Yo, testigo eterna, solo tenía que seguir caminando, esperando el próximo encuentro, porque siempre hay un próximo encuentro. Y ahora, mientras escribo estas palabras para ti, pienso en todo lo que vi. Estefania, la niña del viento, no fue solo un encuentro pasajero, fue una revelación. Ella, sin saberlo, mostró que cada ser humano guarda un pedazo de cielo. Yo te invito a creerlo también, porque quizá tú mismo, que escuchas esta historia, tienes alas que aún no has desplegado. Suscríbete, acompáñame en este viaje, y sigamos descubriendo juntos la chispa divina en lo humano.